We're thankful that God's eye is on the sparrow Estamos agradecidos que Dios cuida aún de las aves and that we are worth much more than a sparrow. y nosotros valemos mucho más que un ave. God is a present help in time of trouble. Dios es una ayuda presente en tiempo de angustia. It's nice to be with you all today. Es bueno estar con todos ustedes hoy. Very nice. Muy bueno. And we'd like to begin with a word of prayer together. Y nos gustaría empezar con una palabra de oración juntos. Father in heaven, Padre del cielo, please bless us now as we open your word. por favor bendícenos ahora mientras abrimos tu palabra. And may your Holy Spirit go ahead. Y que tu Espíritu Santo Fill our hearts and our minds. llene nuestras mentes y corazones. Thank you that we can be sent into this world like Jesus was. Gracias porque podemos ser enviados a este mundo como lo fue Jesús. Help him to be in our minds every moment, Que Él pueda estar en nuestras mentes cada momento, like your eye is on us. así como tus ojos están sobre nosotros. Amen. Amén. Yes. This is a picture of two hands. Esta es una imagen de dos manos. But we know the story, don't we? ¿Y sabemos la historia o no? Peter had just cut off an ear. Pedro acababa de cortarle la oreja. If anyone had an excuse to defend anyone with a weapon, it was Peter. Si alguien tenía una buena excusa para defender a alguien con un arma, era Pedro. Defending the Messiah of the world. Defendiendo al Mesías del mundo. But Jesus grabs his hand Pero la mano de Jesús lo agarra and he says, Peter, y le dice, Pedro, if you pick up the sword, si tú levantas la espada, you'll perish with the sword. perecerás por la espada. Jesus was totally defenseless. Jesús era totalmente inofensivo. No bodyguard. No tenía guardias. He was a lamb. Guardaespaldas. Indefenso. Gracias. Era un cordero. And Tertullian wrote Y Tertulio escribió in the 2nd century, en el segundo siglo, Christ in disarming Peter ungirt every soldier. Cristo al desarmar a Pedro, ungirt is disarming as well? Yes. Desarmó también a cada soldado, a todo soldado. In other words, until the days of Constantine, there were no Christian soldiers. En otras palabras, hasta los días de Constantino no había soldados cristianos. At the beginning, the Seventh-day Adventist Church was totally pacifist. Y al comienzo de la iglesia adventista, ella era totalmente pacífica. From 1848, Desde 1848, when the Sabbath was proclaimed as a movement for the first time, cuando el sábado fue proclamado como un movimiento por primera vez, until 1863, hasta 1863, when the church was organized, cuando la iglesia fue organizada, the church was a movement of people. la iglesia era un movimiento de personas. But the General Conference was formed in May 21, 1863. Pero la conferencia general se formó en mayo 21 de 1863. John Byington was the first president. John Byington fue el primer presidente. He was an abolitionist, Era un abolicionista, but he found the truth in the Advent movement pero encontró la verdad en el movimiento adventista and continued on into the third angel's message. y continuó hasta el mensaje de los tres ángeles. The Adventist Church was formed in the midst of the Civil War, La iglesia adventista fue formada en medio de la guerra civil, lasting 1861 to 1865. la cual duró de 1861 hasta 1865. Ellen White wrote, La hermana de White escribió, I was shown that God's people who are his peculiar treasure se me fue mostrado que el pueblo de Dios son su tesoro peculiar cannot engage in this perplexing war, y no pueden participar de esta guerra perpleja, for it is opposed to every principle of our faith. pues se opone a todo principio de nuestra fe. In the army,
en el ejército they cannot obey the truth no pueden obedecer la verdad and at the same time y al mismo tiempo obey the requirements of their officers. obedecer los requisitos de sus oficiales. There would be a continual violation of conscience. Habría una continua violación de la conciencia. She said, Ella dijo, worldly men are governed by worldly principles. los hombres mundanos son gobernados por principios mundanos. They can appreciate no other. No pueden apreciar otra cosa. Worldly policy and public opinion La política mundana y la opinión pública compromise the principle of action that governs them and leads them to practice the form of right doing. comprometen los principios de acción que la gobiernan y los lleva a practice the form of right doing, la forma del bien hacer. But God's people Pero el pueblo de Dios cannot be governed by these no puede motives. ser gobernado por estos motivos. This is true of any war. Y esto es cierto para cualquier guerra. The Civil War by 1863 La guerra civil por 1863 had a very good goal tenía un muy buen fin, un muy buen objetivo, to free all the slaves. que era liberar a todos los esclavos. So in 1864, Así que en 1864, John Byington wrote a letter to the Michigan governor John Byington le escribe una carta al gobernador de Michigan. The Adventist Church headquarters was in Battle Creek, Michigan. Y las oficinas de la iglesia adventista estaban en Battle Creek, Michigan. He wrote, the denomination of Christians, Él escribió, la denominación de cristianos, calling themselves Seventh-day Adventists, que se llaman a sí mismos adventistas del séptimo día, taking the Bible as their rule of faith, que utilizan la Biblia como su regla de fe, are unanimous in their views están unánimes en su visión that the Bible's teachings are contrary to the spirit and practice of war. que los principios bíblicos están contrarios a los principios de la guerra. Hence, they have ever been conscientiously opposed to bearing arms. Así que siempre han estado conscientemente opuestos a tener armas. If there is any portion of the Bible which we as a people can point to Si cualquier porción de la Biblia que nosotros como pueblo podemos señalar, more than any other part of it, más que cualquier otra parte de ella, is the law of 10 commandments, es la ley de los 10 mandamientos, which we regard as the supreme law. la cual nosotros consideramos la ley suprema. And each precept we take in its most obvious and literal import. Y cada precepto lo tomamos como un importe obvio y literal. And the fourth commandment Y el cuarto mandamiento requires ceasing from labor requiere dejar el trabajo on the seventh day of the week. en el séptimo día de la semana. The sixth commandment El sexto mandamiento prohibits taking of life, prohíbe quitar la vida, neither of which, in our view, could be observed while doing military duty. ninguno de los cuales podríamos observar si estamos trabajando en la milicia. Does this seem reasonable? ¿Parece esto razonable? Amén. Yes. Claro, This is a Christian policy, esto es política cristiana, true Christian policy. verdadera política cristiana. He continued, our practice has uniformly been consistent with these principles. Continuó, nuestra práctica ha sido uniformemente consistente con estos principios. Hence, our people have not felt free to enlist into the service. Por eso nuestro pueblo no se ha sentido libre de enlistarse en el servicio. And this was a letter from the General Conference Executive Committee, Esta fue una carta de la Conferencia General del Comité de los Adventistas del Séptimo Día, representing the whole church. que representaba a toda la iglesia. James White wrote the James next year, White escribió, our duty to the government. nuestro deber con el gobierno. We are compelled to decline all participation in acts of war and bloodshed. Hemos sido, un momento, compelled, Forced. forced, ok, hemos sido Oh, forzados, gracias, hemos sido forzados a rechazar cualquier participación en actos de guerra o derramamiento de sangre de cualquier ser. those acts of war are inconsistent with
the duties enjoined upon us by our divine master. Esos hechos de guerra son inconsistentes con los deberes que se nos ha puesto a nosotros por nuestro divino maestro hacia nuestros enemigos y hacia la humanidad en general. Toward all our enemies and toward all mankind. Hacia todos nuestros enemigos y hacia todo ser humano. And the next 2 years later, Y 2 años después, another letter. otra carta. That in the judgment of the conference, the bearing of arms or engaging in war Que en el juicio de la conferencia, and the bearing of arms, de tener armas o estar envueltos en la guerra, is a direct violation of the teachings of our Savior es una violación directa de las enseñanzas de nuestro Salvador, and the spirit and the letter of the y law of tanto del God. espíritu como la letra de la ley. We deem it our duty to yield respect to civil rulers Es nuestro deber tener respeto a los gobernadores civiles and to obey all such laws as do not conflict with the Word of God. y obedecer toda ley que no esté en conflicto con la palabra de Dios. And I believe that was a wonderful stance, position for the early Adventist church. Y yo creo que fue una posición excelente que tomó la iglesia. To be harmless like Jesus was. El ser indefensos como lo fue Jesús. Today, a new God is worshipped Pero hoy se adora a un nuevo Dios by the Christian churches. por las iglesias cristianas. It was predicted by Daniel in Daniel 11:38. Y fue predicho por Daniel en Daniel 11:38. In his estate shall he honor the God of forces. En su estado honrará al Dios de la fuerza. This was the God in the Catholic Church Este fue el Dios de la Iglesia Católica when it sent out the crusades to conquer Jerusalem, cuando mandaban las cruzadas para conquistar Jerusalén and when it sent out crusades to exterminate the Albigenses, y cuando mandaban las cruzadas para poder exterminar a los... and when it forced people to go their way or be burned at the Y stake. cuando forzaban a las personas a hacer su voluntad o ser quemados en la hoguera. And now all the churches are following that Y example. ahora todas las iglesias están siguiendo ese mismo ejemplo. And they all worship the Trinity doctrine. Todas alaban la doctrina de la Trinidad. And since 1980, the Seventh-day Adventist Church. Y desde 1980, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, And with the God of forces, you have military chaplains. y con el Dios de las fuerzas tienes también capellanos militares, fortalezas militares. So he today ¿Ah? Sí. Dios de las fortalezas es lo que dice, sí, gracias. he Hoy Él is not only the Catholic Church, no es solo la Iglesia Católica, not only it includes the fallen Protestant churches. incluye todas las iglesias protestantes caídas. They are the king of the north Ellos son el rey del norte since 1844, desde 1844, when the Protestant churches started to fall. cuando las iglesias protestantes empezaron a caer And the fall will be complete y su caída se completa at the Sunday law. en la ley dominical. Satan has deceived almost the entire Christian world to worship a false God, the Trinity, Satanás ha engañado casi al mundo cristiano entero para adorar un falso Dios, el de la Trinidad, the God of forces, el Dios de las fortalezas, on a false day of worship. en un día falso de reposo, Sunday, el domingo, a work day. un día de trabajo. Here is a temple of war. Aquí está un templo de guerra. It's located in Russia, Está ubicado en Rusia and it's associated with the Russian Orthodox Church. y está asociado con la Iglesia Ortodoxa rusa. The Orthodox Church and the Catholic Church were united La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica estaban unidas till 1056 AD. hasta 1556 después de la muerte de Cristo. So they are much like the Catholic Church. Así que son una iglesia básicamente católica. In this cathedral, En esta catedral it's worshiping warriors, se adoran guerreros the history of Russia in the past. de la historia pasada de Rusia.
There's the God of forces. Ahí está el Dios de las fortalezas. They honor Stalin, Honran a Stalin, who killed millions of people, quien mató millones de personas and all their warriors in the past. en todos sus viajes del pasado. They even have a place for Putin. Hasta there. tenían un lugar para Putin en esa iglesia. He wants that. I think he wants to be there, and that's why he doesn't quit in Ukraine. Creo que él quiere estar ahí, por eso es que él no se rinde con Ucrania. But America has a national cathedral, Pero Estados Unidos tiene una catedral nacional and they have some stained glass windows y tienen unos ventanales de vidrio honoring warriors as well. que también honra guerreros. And here is Stonewall Jackson praying. Who's that? Stonewall Jackson. Y aquí está Stonewall Jackson orando. He was a general in the Confederate Army, Él era un general de la Armada Confederal but he was killed, y cuando fue asesinado, and they show him coming up into heaven. y él lo muestran en esta iglesia como subiendo al cielo. These windows were replaced. Estos ventanales fueron reemplazados. Down here were the Union forces. Aquí abajo están las Fuerzas Unidas. So today, the armies want Christ to lead the way. Así que hoy, can you repeat that please? Today, like in his day, Hoy, como en su tiempo, they want Jesus to be leading the armies. ellos quieren que el Señor esté dirigiendo los ejércitos. So they have chaplains. Así que tienen capellanes. Chaplains. These are military ministers. Que son ministros militares. This says cooperation without compromise. Dice cooperación sin compromiso. His salary is paid by the government, Y su salario es pagado por el gobierno, not by tithes. no con diezmos. Can he teach soldiers not to kill? ¿Puede él enseñarle a los soldados a no matar? Can he teach soldiers to keep the seventh-day Sabbath ¿Puede holy? enseñarle a los soldados a guardar el sábado? He uses the emergency ministry packet. Ellos usan el paquete de emergencia del ministro, This was made by the Adventist Church. que fue hecho por la iglesia adventista, And if he finds a dying Hindu, y si él encuentra a un hindú que se está muriendo, he teaches him to pray to the god Vishnu. le enseña que puede orar a su dios Vishnu. And if he finds a dying Catholic, Y si encuentra a un católico moribundo, he teaches him to repeat the Hail le Mary. enseña que puede repetir el Ave María. This is actually in the packet. Esto no es adventista, ni siquiera cristiano. Yeah. It's ecumenical, is what she said. Yes. Sí. An SDA minister or any Christian minister Un ministro adventista o cualquier ministro cristiano in the armed forces en las Fuerzas Armadas, is an oxymoron, meaning it's a contradiction. Es Contradiction. una contradicción. here is an Adventist magazine, Aquí hay una revista adventista okay, where it's called For God and Country. y se llama Por Dios y la Patria. God and country is really church and state. Dios y patria es iglesia y Estado. This is this is a magazine of the Adventist Church. Y es una revista de la iglesia adventista. Just worded so that you wouldn't think it was church and state. Solo que lo ponen con palabras que no denotan iglesia y Estado. Very often on church magazines, Muy seguido en las revistas de la iglesia you will find chaplains on the cover. encontrarás capellanes en la cubierta. These give front cover media to attention, Esto da atención de los medios en primera plana and young people are led to think, I'm going to join the army. y los jóvenes son influenciados a creer, yo puedo unirme al ejército, The armed forces, a las Fuerzas Armadas, to serve the God of forces. para servir al Dios de las fortalezas. So in
in the Sligo Church in Washington, D.C., En la iglesia Sligo en Washington, D.C., they had a military honor guard march down the center aisle tuvieron una marcha de honor a los militares with rifles gripped to their chest, con rifles pegados a su pecho, right in a worship service. justo en medio de un culto. At a camp meeting in Northern California, En un campamento en el norte de California, 21 gun salute with live ammunition. 21 gun salute. Y tuvieron como una parada con 21 armas que estaban con balas, And con municiones. you know, in every Adventist church, there are two flags. En cada iglesia adventista hay dos banderas. Over on this side, De este lado, the American flag. la bandera de los Estados Unidos, Over on this side, y en el otro lado, Christian flag. una bandera cristiana. And the Christian flag Y la bandera cristiana means all the churches. significa todas las iglesias. That the Adventist church is part of all the churches. Que la iglesia adventista es parte de todas las iglesias. And so this happened because of 1955 and 56. Esto pasó por 1955 y 1956, When the church received approval from the Protestant churches cuando la iglesia adventista recibió aprobación de las iglesias protestantes, after trading away three doctrines. después de cambiar 3 doctrinas. Okay. And so now in the armed forces, Entonces ahora en las Fuerzas Armadas, at least by 1991, por lo menos hasta 1991, you had 6,000 to 8,000 SDA members tenían 68,000 miembros agreeing to kill America's enemies. que estaban de acuerdo con matar a los enemigos de Estados Unidos. Instead of being sent out as missionaries, En vez de ser enviados como misioneros, they're sent out as warriors with rifles in hand. fueron enviados como guerreros con rifles en mano. Okay. Even the book Steps to Christ Aún el libro El Camino a Cristo, went military. hicieron una versión militar. This is a cover just for soldiers. Y esta es una cubierta solo para soldados. Unbelievable. Increíble. Jesus said, Jesús dijo, "They will put you out of the synagogues. y los sacarán de las sinagogas, Yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. y el tiempo vendrá en que cuando os maten pensarán que rinden servicio a Dios. And these things they will do Y estas cosas harán because they have not known the Father nor me." porque no conocen al Padre ni a mí. In the Bible, En la Biblia we have God's plan A, tenemos el plan A de Dios, that the children of Israel que los hijos de Israel and us, y nosotros we don't have to fight. no debemos pelear, The Lord will fight for us. porque el Señor pelea por nosotros. Ellen White writes La hermana de White escribe that the government under which Jesus lived was corrupt and oppressive. On every hand were crying abuses. el gobierno bajo el que Jesús vivía era corrupto y opresivo. A cada mano había abusos, Extortion, extorsión, intolerance, intolerancia grinding y cruelty. crueldad. We see that today. Vemos eso hoy. Yet the Savior attempted no civil reforms. Pero asimismo, el mismo Salvador no trató de hacer reformas civiles. He attacked no national abuses. Él no atacó abusos de la nación, He condemned no national enemies. ni condenó ningún enemigo nacional. He did not interfere with the authority or administration of those in Él no power. interfirió con la autoridad o administración de los que estaban al poder. He who was our example kept aloof from earthly governments, Aquel que fue nuestro ejemplo se mantenía alejado de los gobiernos terrenales, not because he was indifferent to the woes of men, no porque era indiferente a los dolores de los hombres, but the remedy did not lie in merely human and external measures. pero porque el remedio no estaba en medidas meramente humanas y externas. To be efficient, Para ser the eficiente, cure must reach men individually la cura debía alcanzar a cada hombre individualmente and must regenerate the heart. y debía regenerar el corazón. Amen. Amén. Patriarchs and Prophets, Patriarcas y 392. Profetas, 392.
The Lord had never commanded them to go up and fight El Señor nunca les mandó que vayan y peleen the children of Israel. a los hijos de Israel. It was not his purpose that they should gain the land by warfare. No era su propósito de que ellos ganaran las tierras por guerra. But how? ¿Pero cómo? By strict obedience to his commands. Por estricta obediencia a sus mandamientos. Amen. Amén. And so Moses said, Moisés dijo, "Fear not, stand still and see the salvation of the Lord, estad quietos y ved la salvación del Señor, which he will show you today. la cual les mostrará hoy. For the Egyptian army Porque los egipcios, that was right behind them, que estaban justo detrás de ellos, and y ellos everyone was estaban afraid, temblando y con miedo, you will see them no more. Nunca más para siempre los veréis. The Lord shall fight for you, Jehová peleará por vosotros, and ye shall hold your y peace." vosotros estaréis tranquilos. Amén. Moses was very calm. Moisés estaba muy calmado Disaster was right behind them, y el desastre estaba justo detrás de él. but God used him to make a way of escape. Pero Dios lo usó para hacer un camino de salida. Psalm 81, Salmo 81, David says, "Oh, that my people had hearkened unto me, David dice, oh, que mi pueblo me hubiese oído and walked in my ways, y caminado en mis caminos. I should soon have subdued their enemies En un momento habría yo derribado a sus enemigos and turned my hand against their y vuelto adversaries." mi mano contra sus adversarios. That's what Jesus was waiting for when he was here on this earth. Eso es lo que Jesús esperaba cuando estuvo en esta tierra. If the Jews had hearkened to God's Si los commandments, judíos hubiesen escuchado a los mandamientos de Dios, God would have worked to rid them of their Roman armies. Dios hubiese trabajado para liberarlos de los ejércitos romanos. God has 1,000 ways he can fight for us. Dios tiene 1000 maneras en las que puede pelear por nosotros. He used Moses' rod. Él usó la vara de Moisés Stretch it out over the sea and divide it. y le dijo, estírala hacia el mar y divídelo. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Y los hijos de Israel pasarán por tierra seca en medio del mar. Okay? And what a wonderful way of escape he provided. Wow, qué manera tan grande de escape que él proveyó. So Moses stretched out his hand, Así que Moisés estiró su mano and the Lord caused a strong east wind to blow. y el Señor envió un viento de oriente que soplara All that night, toda esa noche and the waters were divided, y el mar fue dividido and the children of Israel escaped. y los hijos de Israel escaparon. And the Egyptians, Y los egipcios, the Pharaoh said, "I'm going to pursue after them." el faraón dijo, los voy a perseguir. Remember that the pillar of cloud had gone between the children of Israel and the Egyptians. Recuerden que la nube había estado en medio del faraón y sus ejércitos y del pueblo de Israel. It put the Egyptians in total darkness. Entonces Dios dejó a los egipcios en total oscuridad. And so Israel escaped, Así que Israel escapó and then Pharaoh and the army went after them. y después faraón y el ejército fueron detrás de ellos. "I will draw my sword, my hand shall destroy them." Sacaré mi espada y mi mano los destruirá. But Exodus 15:10 says, Pero el versículo Éxodo 15:10 dice, "Thou didst blow with thy wind, soplaste con tu viento, the sea covered them, they sank as Los- lead in the mighty los cubrió waters." el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. So God has winds he can use. Entonces Dios tiene vientos que puede usar. He also has hornets. También tiene hornets, avispas. Sí, avispas. That's Exodus 23:28. Éxodo 23:28. Okay. Hornets are Así, very hard to avispas. defend against. Es bien difícil defenderse de las avispas. And then he can take away their defense. Y puede quitarle su defensa. Caleb and Joshua said, Caleb y Josué dijeron, "Don't rebel against the Lord. no se rebelen ante Dios, Don't fear the people. no teman al pueblo,
He said, their defense is departed from them, and the Lord is with us. Dijo, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. So God can make someone's strong defenses defenseless. Así que Dios puede hacer aquellas defensas fuertes de alguien, puede hacer que no lo defiendan nada. God has earthquakes to use. Dios puede usar terremotos. And when Korah and Dathan and Abiram rebelled, Y cuando Coré y ¿quién más? Abidán, se rebelaron, the earth opened her mouth and swallowed them up. la tierra se abrió y los tragó a todos. God can put the fear and dread on the enemy. Dios puede poner miedo y temor en el enemigo. And so that's what God did, so that the enemy was afraid of the Israelites. Y eso es lo que Dios hacía para que los enemigos de Israel les temieran. And in the book Great Controversy, Y en el libro El Gran Conflicto, he did that same thing when the Hussites were battling the Catholic forces. él hizo lo mismo cuando los husitas estaban peleando con las fuerzas católicas, The Hussites under General Ziska. bajo el general Cisco. God has hailstones he can use. Dios tiene también granizo que puede usar. And in the seventh plague, Y en la séptima plaga they will be bigger than this, serán más grandes que esto, falling on those that have totally chosen to follow Satan. y caerán sobre aquellos que han decidido seguir por completo a Satanás. During the plague of hail in Egypt, Durante la plaga de granizo en Egipto, the Israelites were protected. los israelitas estaban protegidos. Amen. Amén. God has mice and emerods to use. Dios tiene ratones, perdón, tenía ratones y, solo dice esto aquí, ratones que destruyen la tierra. And this brought the ark back to Israel. Y esto hizo que el arca volviera a Israel. Israelites didn't have to do anything. Los israelitas no tuvieron que hacer nada. Okay. Remember the earthquake when two people, ¿Recuerdan el terremoto cuando dos personas, who were they? ¿quiénes eran? Jonathan and his armor bearer, Jonatán y su escudero went up to battle the Philistines, subieron a pelear contra los filisteos and God caused a great earthquake, y Dios causó un gran terremoto, a great trembling, un gran temblor okay, and gave a great victory to Israel. y le dio una gran victoria a Israel. God can use thunder, Dios puede usar tormenta and y truenos. in Samuel's day, he thundered against the Philistines, En los días de Samuel lo usó contra los filisteos and they were defeated there. y ellos fueron vencidos allí. Also, También God can put the enemies into a deep sleep. Dios puede traer gran sueño sobre el enemigo. And David was protected against Saul. David fue protegido en contra de Saúl. Saul could have been killed, Saúl pudo haber sido matado, but David said to harm not the Lord's anointed. pero David dijo, no lastimen al ungido de Jehová. God can put the enemy into blindness. Dios puede poner ceguera en el enemigo. Remember that story when Elisha? ¿Recuerdan la historia de Elisha? Yeah. Eliseo. The whole Syrian army was smitten with blindness. Toda la armada siria fue afectada con ceguera. Again, the guards were put into a deep sleep when Peter escaped from the prison. Cuando Pedro escapó de la prisión, Dios envió sueños sobre los guardias And the angel went through the gates with him. y el ángel salió por las puertas con ellos. God can use ice and cold Dios puede usar el frío, puede usar hielo against the enemy. contra nuestros enemigos. Who can stand before his cold? ¿Quién puede soportar su frío? God can protect us with his heavenly angels. Dios puede protegernos con sus ángeles celestiales. This is a promise for us all. Esta es una promesa para todos nosotros. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him and delivereth El them. ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. This is a wonderful promise. Esto es una promesa maravillosa.
that he will encamp around about our homes que Él acampará alrededor de nuestros hogares and deliver us from dangers seen and y nos unseen. librará de males que podemos y que no podemos ver. Okay, we have Exhibit A for Plan A, Ok, tenemos la exhibición A para el plan A, letting God fight for us. dejar que Dios pelee por nosotros. That was the story of Elisha, Esa fue la historia de Eliseo, where they compassed the city where Elisha was. donde cercaron la ciudad donde estaba Elías. And when Elisha's servant woke up, Y cuando el siervo de Eliseo se despertó, he saw the city surrounded by the enemy, vio la ciudad rodeada por el enemigo, the Syrians. los sirios. And he said, Master, what shall we do? Y dijo, maestro, ¿qué haremos? Okay. So he saw all the host round about. Así que él vio todas las huestes alrededor. And Elisha answered, Fear not, Entonces Eliseo respondió, no tengas miedo, for they that be with us are more than they that be with porque them. más son los que están con nosotros que los que están con ellos. And he prayed to God that he would open his servant's eyes. Lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. And now the servant could see better, Entonces ahora el siervo podía ver mejor and y the mountain was full of horses and chariots of fire round about aquí Elisha. que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amen. Amén. So when they came down, when the enemy came down, Así que cuando el enemigo bajó and tried to take Elisha captive, y trataron de capturar a Elisha prayed, a Eliseo, Lord, Eliseo oró, smite this people, I pray thee, with blindness. Señor, por favor castiga a este pueblo con ceguera. And Elisha said, Follow me, I'll bring you to the man you want to see. Entonces Eliseo, una vez que estaban ciegos, les dijo, vengan, yo los traeré a las personas que ustedes están buscando. So he led them to Samaria, Así que los llevó a Samaria, where the Israelite king was. donde el rey de Israel estaba. And then Elisha said, Open up these men's eyes that they may see. Y después Eliseo dijo, abre los ojos de estos hombres para que puedan ver. And they looked and they saw that we're in the capital city of Israel. Entonces abrieron los ojos y dijeron, estamos en la ciudad capital de Israel. And the king of Israel said, Y el rey de Israel dijo, Shall I smite them? Shall I smite them? the king said that? Yeah, the king said. Y el rey dijo, ¿debería yo castigarlos? And Elisha said, Thou shalt not smite them. Y Eliseo dijo, no deberías castigarlos. Wouldest thou smite those thou hast taken captive with the sword and with thy bow? ¿Castigarás a aquellos que has capturado con tu propia espada? He said, Set bread and water before them that they may eat and drink. Y él dijo, pongan pan y aguas al frente de ellos para que coman y beban And go to their master. y que vayan a su maestro. So they prepared a great meal for the enemy. Entonces prepararon un gran banquete para el enemigo And then he sent them away to their y master. después los envió a su maestro. And the Bible says Y la that Biblia dice they came no more into the land of Israel. que no entraron más a la tierra de Israel. This was a fulfillment of the prophet promise given to Solomon. Este fue un cumplimiento de una promesa hecha al rey Salomón. If thine enemy be hungry, Si tu enemigo está con hambre, give him bread to eat. dale de comer. And if he's thirsty, give him Y si something to tiene drink. sed, dale algo de beber. And you will be heaping coals of fire upon his Y head. estarás acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza. And the Lord shall reward Y thee. el Señor te recompensará. This is plan A that God wants us to follow. Este es el plan A que Dios quiere que sigamos. It's totally against our nature. Está totalmente en contra de nuestra naturaleza. Can you think of another exhibit B for plan A ¿Pueden pensar en otra exhibición B para el plan A that's in the Bible? que está en la Biblia? Story in the Old Testament? Historia del Antiguo Testamento. I think of one with Jehoshaphat, Se me ocurre una con Josafat, where he put a choir in front of the army. donde puso un coro al frente del ejército. And as soon as he did that, Y en cuanto hizo eso, and they were praising the Lord, ellos estaban alabando a Dios. the enemy started fighting amongst El themselves. enemigo empezó a pelearse entre ellos.
And then after this group won, they battled the next group Y después de que este grupo ganó, siguiente grupo le siguió. until finally they were all killed by the time Israel got there. Mientras que finalmente entre ellos se mataron hasta que Israel llegó. So that's a lesson there is when we start praising the Lord, Una lección allí es que cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, God can start working a victory in our lives. Dios puede empezar a trabajar una victoria en nuestras vidas. Is there an exhibit C? Hay una exhibición C, There is. hay. But right now I can't think of it. Pero ahorita no me acuerdo. Uh, No puedo pensar en I, ello. I did think of it, and it Sí is pensé en there. ello y está allí. Oh, Gideon. sí. Gideon is a good. Gedeón es un buen ejemplo. Yeah, Gideon started off with 32,000. Empezó con 32,000 hombres, Then he whittled it down to more, and then lo finally he bajaron hasta had un poco más, 300 hasta men. quedaron solo 300 hombres. And all they had to do was Y todo lo que tuvieron que hacer fue, break their lamps and hold the light up, partir las ollas de barro y quedarse con las antorchas en la mano. and they blew the trumpet and Tocaron la trompeta gave a shout. y gritaron. Also, the city of Jericho, También la ciudad de Jericó, marching around 7 times, marchando 7 veces alrededor de la ciudad giving a great shout. y también gritando. Okay. So there are examples of what God would have us to rely on Him for victory. Entonces hay ejemplos donde vemos que Dios quiere que confiemos en Él para la victoria. Now we'll look at the contrast again. This was an article written in the Vamos a ver el contraste nuevamente. Este fue un artículo escrito Review and Herald. en la Review and Herald. Why Seventh-day Adventists cannot engage in war. ¿Por qué los adventistas del séptimo día no pueden participar en la guerra? He says the first reason is because God commands us not to work on the Sabbath day. La primera razón es porque Dios nos manda a no trabajar en el día sábado. And in the military, Y en la milicia, the seventh day is like all the other el days. séptimo día es igual que cualquier otro día. Okay, so we couldn't be obedient to that commandment. Así que no podríamos obedecer ese mandamiento. He said the sixth commandment commands us not to kill. El sexto mandamiento nos manda a no matar. But the soldier by profession is a practical violator of Pero this los soldados precept. por profesión son violadores de este precepto. But if we would enter into life, we must keep the commandments. Y si queremos entrar en la vida, debemos guardar los mandamientos. 3, 3. God has called us to A peace, paz nos ha llamado Dios. and the weapons of our warfare are not carnal. Y las armas de nuestros ejércitos no son carnales. The only weapon He allows us to use El única arma que Dios nos permite usar is the sword of the Spirit. es la espada del Espíritu. Amen. Amén. Fourth, 4. Jesus said to Pilate, "My kingdom is not of this world. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. If it were, my servants would fight." Si lo fuera, mis siervos pelearían. This is the most indisputable evidence that Christians have nothing to do with carnal instruments of war. Esta es la evidencia más indisputable de que los cristianos no tienen nada que ver con los instrumentos carnales de guerra, Because we are servants of Christ. porque somos siervos de Cristo. Okay. Bueno, Number 5. número 5. Christ says that we should love our enemies. Cristo nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, Our enemies. even those that despitefully use you and persecute you. aquellos que te usan y te persiguen. That requires divinity. Eso requiere divinidad, Christ dwelling in our hearts. que Cristo more en nuestros corazones. He says, do we fulfill this command when we blow out their brains with revolvers or sever their bodies with sabers? Dice, ¿cumplimos este mandamiento cuando volamos sus cerebros con revólveres? No. No. If we have not the Spirit of Christ, Si no tenemos el Espíritu de Cristo, we are none of His. no somos suyos. Romans 8, verse 9. Romanos 1:9. Our work is the same as Christ's work.
Nuestra obra es la misma obra del Maestro. The Son came not to destroy men's El lives, Hijo del Hombre no vino a destruir las vidas de los hombres, but to save pero a them. salvarlas. Okay? If God's Spirit sends us to save men, Si el Espíritu de Dios nos envía a salvar a los hombres, does not some other spirit send us to destroy them? ¿no es otro espíritu el que nos envía a destruirlos? Let us know what manner of spirit we are of. Estemos atentos qué tipo de espíritu tenemos. God says to resist not evil. Yo os digo, no resistáis al que es malo. Okay. Could this scripture be fulfilled on the battlefield? ¿Será que uno puede cumplir esta palabra en el campo de guerra? No. No. Christ said to Peter, put up thy sword. Dios le dijo a Pedro, guarda tu espada. And if we're Christ followers, Y si somos seguidores de Cristo, we have no right to take it back. no tenemos derecho de quitar eso. The only thing we can do is to pray. Lo único que podemos hacer es orar. Okay. So that was an article written back in 1865. Este fue un artículo escrito en 1865. Okay. 8 reasons not to participate in the war. 8 razones para no participar de la guerra. 126 years later, 126 años después, Vice President of the General el Conference vicepresidente de la Conferencia General wrote this: escribió lo siguiente: serving God and Caesar at the same time, servir a Dios y a César al mismo tiempo, we can give our dollars to support and supply Adventist military personnel stationed around the world. podemos dar nuestros dólares para apoyar al ejército adventista, al personal del ejército adventista alrededor del mundo. As representatives of Caesar, Como representantes de César, they guard our borders, ellos cuidan nuestras fronteras, scan our skies, están observando nuestros cielos, search the oceans, están explorando los mares, protect our investments, protegiendo nuestras inversiones, staff our embassies, están trabajando en nuestras embajadas, transport our leaders, transportando a nuestros líderes, aid our allies. ayudando a nuestros aliados. In short, En pocas palabras, help secure the precious freedoms we so easily take for granted. están cuidando las preciosas libertades que tomamos por sentadas. As Adventists, Como adventistas, they preach, teach, and live the gospel of Christ, como adventistas, ellos predican, enseñan y viven el Evangelio de Cristo, serving church and state. sirviendo al Estado y a la Iglesia. This is totally different from how the church began. Eso es totalmente distinto a cómo comenzó la Iglesia. A Russian wrote this about war. Un ruso escribió esto sobre la guerra. War is the loss of all human sense. La guerra es la pérdida de todo sentido humano. Under its influence, men become animals entirely. It is the reversal of Christianity. Bajo su influencia, los hombres se vuelven enteramente animales. Es lo opuesto del cristianismo. Near a military base is an SDA church, Cerca de bases militares de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, and the military personnel have big salaries. the Gen- who has? the military personnel. Okay, el personal del ejército tienen salarios muy grandes. So Adventist ministers now, Así que los ministros adventistas ahora they don't say anything, no dicen nada, but provide a form of godliness. pero tienen una forma de piedad. Nowadays, the Adventists even have a military church. Hoy en día incluso existe una iglesia militar adventista. If you're part of the military, you Si eres can join this parte del church. ejército, puedes ser miembro de esta iglesia. Okay. And here's their ad for it. Aquí está su propaganda. And they put a picture of a young lady Ponen la imagen de una joven as if this is going to be what war is like. como si eso fuera la guerra. That it won't give you nightmares for the Que no rest te of va a your dar life. pesadillas por el resto de tu vida. And right there Y allí is the Adventist Military Church. está la iglesia adventista militar.
totally opposite of how the church started. Totalmente opuesto a cómo empezó la iglesia. And there is a caduceus with 2 snakes up there, not one. Y hay allá una cruz con 2 serpientes, no una. Okay. So Christ wants us to be totally harmless. Cristo quiere que seamos totalmente indefensos. And this is seen even in the gospel. No indefensos, inofensivos. We are to be harmless by overcoming sin, Debemos ser inofensivos Not- y vencer el pecado, not in our own strength, no con nuestra propia fuerza. but God gives us power and strength. Pero Dios nos da el poder y la fuerza. He wants us to have the helmet of Él quiere salvation, que tengamos el yelmo de la the salvación, breastplate of righteousness, que tengamos el escudo de la... No es el escudo. our loins girt about One with... moment, let me find the verse. Mhm. Sorry. That's okay. So this is a Efesios. spirit, we have to be spiritual soldiers. Tenemos que ser soldados espirituales. Let's be, Okay. Armadura de Dios. go ahead. Yep. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. And did you go to the sword of the Spirit? Sword of the Spirit. Sí, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Okay. Paul says that the weapons of our warfare are not carnal. Pablo dice que nuestras armas no son carnales. Okay? No son carnales. This is a rule to always remember. Y esto es algo que debemos siempre recordar. Es una regla que debemos recordar. But God's weapons are mighty Pero las armas de Dios son poderosas to pull down the strongholds in our mind, para poder sacar las ataduras de nuestra mente bring into captivity to every thought to the obedience of y Christ. traer cada pensamiento en captividad a la obediencia de Cristo. So the biggest battle is for our Así mind, que la mayor guerra es por nuestra mente, spiritual battle, una guerra espiritual, with spiritual weapons. que es donde deben usarse armas espirituales. Those that are after the flesh mind the things that of the flesh, Romans 8:5. Romans 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, But those that are after the Spirit mind the things of the pero Spirit. los que son del espíritu en las cosas del espíritu. For to be carnally minded is death, Porque el ocuparse de la carne es muerte, but to be spiritually minded is life and peace. pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Because the carnal mind is enmity against God, Por cuanto los designios de la carne son It's- enemistad contra it's not Dios, subject to the law of God, porque no se sujetan a la ley de Dios, neither indeed can be. ni tampoco pueden. Moses, now remember Moses, he said, "Fear not, stand still and see the salvation of the Lord." Recuerden que Moisés dijo, estad quietos, no teman, y miren la salvación de Jehová. Our willpower, Nuestra fuerza de voluntad, our human effort, nuestro esfuerzo humano, ourselves, nosotros mismos, the old man, el hombre viejo, is weak compared to the power of sin. es muy débil comparado al poder del pecado. We try and fail. Tratamos y fallamos. What we need is divine power, Lo que necesitamos es poder divino, the power of God el poder de Dios in the gospel of Jesus. y el evangelio de Jesús. We need divine power in our lives. Necesitamos poder divino en nuestras vidas. Satan's job El trabajo de Satanás is to get everyone in one habit es enredar a todos en un hábito that we can't get out of. del cual no podamos salir. One cherished sin, Un pecado acariciado, the sin which easily besets us. un pecado que nos haga caer fácilmente. That Satan's job is to get everyone in Y that el trabajo de condition. Satanás es hacer eso a cada uno. One sinful habit Un hábito pecaminoso, where we want to do good but we can't. donde queremos hacer el bien, pero no podemos. And we don't want to do bad, but that's what we're No doing. queremos hacer el mal, pero allá es donde vamos. And so if we're doing what we don't want to do, Así que si estamos haciendo lo que no queremos hacer, it's the power of sin in us es el poder del pecado en nosotros, that's controlling us. que nos controla. But God's power, so we need God's power, divine power, to
gain our freedom. Así que necesitamos el poder de Dios para retomar nuestra libertad. In our minds is a throne, En nuestra mente hay un trono and we're born with self on the throne. y somos nacidos con el yo en el trono. And so when something disturbs us, Entonces cuando algo nos molesta, then self comes out. sale el yo. Self is the only thing that can come out. Eso es lo único que puede salir. What we need are the exceeding great and precious promises, Lo que necesitamos son aquellas grandes y preciosas promesas that by these we might be partakers of the para que divine por nature. ellas seamos partícipes de la naturaleza divina. That's how we can access divine power. Así es como podemos tener acceso al poder divino. John 1 verse 12. Juan 1:12. As many as received him, that's Jesus, Como muchos le recibieron, o sea Jesús, the word of God, la palabra de Dios, to them gave he power, les ha dado potestad, which is the Holy Spirit, o sea poder, o sea el Espíritu Santo, to become the sons and daughters of God, de ser hechos hijos e hijas de Dios, even to them that believe on his name. incluso aquellos que creen en su nombre. So we gain the victory not by our effort, Entonces ganamos la victoria no por nuestro esfuerzo, but by believing pero por creer the exceeding great and precious en promises of aquellas God. grandes y preciosas promesas que Dios nos ha hecho. Because in God's word, Porque en la palabra de Dios there's all the power of creation. está todo el poder de la creación, God spoke and it was done. porque Dios habló y fue hecho. Okay. There's a promise here in Romans 8. Hay una promesa aquí en Romanos 8. God sent his son into the world Dios envió a su Hijo al mundo in our fallen humanity, en nuestra humanidad caída and he condemned sin in flesh. y condenó al pecado en la carne. He provided an example Él proveyó un ejemplo that the righteousness of the law might be fulfilled in us, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, who walk not after the flesh, but after the que Spirit. caminamos no conforme a la carne, sino al Espíritu. So, this was a fleshly mind, Esta es una mente carnal, carnal mind. una mente carnal. Okay? But we need a spiritual mind. Pero necesitamos una mente espiritual. We need the mind that was in Christ, Necesitamos la mente de Cristo, because his body was just like ours. porque su cuerpo era como el nuestro. So there's a throne in our mind. Así que hay un trono en nuestra mente, Self is there. donde está el yo, But we need to die to self pero debemos morir al yo. and let Jesus surrender our wills. We Y need to surrender our nosotros wills. debemos rendir nuestras voluntades a Dios And let Jesus take the y throne of dejar our que lives. Jesús esté en el trono de nuestras vidas. Paul says, I die daily. Pablo dijo, cada día muero. Okay? So every moment we have to surrender. Cada momento tenemos que rendirnos. We gain the victory by surrendering, Y ganamos la victoria cuando nos rendimos, dying to self. muriendo al yo. And then love can come out of Y después, our ahora sí, el amor puede salir de heart. nosotros. We have the spiritual mind. Y tenemos una mente espiritual. They that are after the flesh do mind the things of the flesh. Los que están tras la carne piensan en las cosas de la carne, They after the Spirit, the things of the y Spirit. los que están tras el espíritu en las cosas del espíritu. Knowing this, Sabiendo esto, that our old man is crucified, que nuestro viejo hombre es crucificado With him, junto that- con él, that the body of sin might be para destroyed, que el cuerpo del pecado sea destruido, that henceforth we should not serve sin. para que ya no sirvamos al pecado. May God bless us to have that spiritual mind, Que Dios nos ayude a tener aquella mente espiritual, to reckon ourselves dead indeed unto sin, para que nosotros podamos ser muertos al pecado, but alive unto God pero through Jesus vivos Christ our hacia Lord. Dios en Cristo Jesús. To put Jesus on the throne of our Y lives. que pongamos a Jesús en el trono de nuestra vida. Galatians 2 verse 20. Gálatas 2:20. I am crucified with Christ. Con Cristo soy crucificado, Nevertheless, I live, y ya no vivo yo, yet not I, no yo, but Christ liveth in sino me. Cristo en mí.
And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, Y la vida que vivo hoy en la carne la viviré por fe en el Hijo de Dios, who loved me and gave himself quien me for amó me. y se entregó a sí mismo por mí. So, Jesus wants us to be totally harmless Entonces Jesús quiere que seamos totalmente inofensivos. as we face these last days. Y mientras enfrentamos estos últimos días, He says to us, Él dice a nosotros, I send you forth as sheep los envío como ovejas in the midst of en wolves. medio de lobos. Be ye therefore wise as serpents Sé sabio o astuto como serpiente and harmless as e doves. inofensivos como palomas. Harmless as doves. Inofensivos como palomas. The dove reminds us of what? La paloma nos recuerda que peace, Peace and paz, the el Holy Spirit. Espíritu Santo. And it says Jesus, when he was Y baptized dice que Jesús, cuando Él fue bautizado, and came up out of the water, salió de las aguas, lo, the heavens were opened unto him. los cielos fueron abiertos ante He Él saw the Spirit of God descending like a y dove vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma and lighting upon him. y lo alumbró, lo iluminó. So the more the Holy Spirit we have, Así que mientras más del Espíritu Santo tengamos, the more of the third member of the Godhead, más de lo que tengamos del tercer miembro de la divinidad, the more dove-like we will be in this world. más como palomas seremos en este mundo. God will say to us, Y Dios nos dirá, this is my beloved son and daughter, este es mi hijo o mi hija amados, in whom I am well pleased. en quien tengo complacencia. And so this is Jesus anointing Este es Jesús ungiendo with the Spirit. con su espíritu. And this fruit of the Spirit is Y el love, fruto del espíritu es amor, joy, gozo, peace, paz, long suffering, paciencia, gentleness, benignidad, goodness, faith, fe, meekness, humildad, temperance, temperancia or self-control. o dominio propio. Against such there is no law. Contra tales cosas no hay ley. Okay, so these things are when the Holy Spirit dwells in our hearts. Así que estas cosas las veremos cuando el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Okay. Luke 24:49 says, Lucas 24:49 dice, when Jesus was going to ascend to heaven, cuando Jesús iba a ascender al cielo, he said, stay here in Jerusalem dijo, quédense aquí en Jerusalén until ye hasta que are seáis endued with power. investidos del poder desde lo alto. That's what we need. Eso es lo que necesitamos. We will need the latter rain power. Necesitamos el poder de la lluvia tardía. They received the early rain. Ellos recibieron la lluvia temprana. We need to receive the latter Nosotros rain. necesitamos recibir la lluvia tardía. Zephaniah 2 verse 2 says, Sofonías 2:2 dice, seek ye the Lord, all ye meek of the earth, buscad al Señor todos los mansos de la tierra, which have wrought his judgment. que han traído su juicio. Seek righteousness, seek meekness, Busquen la justicia, busquen la mansedumbre, and you will be hid in the day of the Lord's y anger. seréis escondidos en el día del enojo de Jehová. The day of the Lord's anger is the 7 last El plagues. día del enojo de Jehová son las últimas 7 plagas. We need to seek meekness. Debemos buscar mansedumbre We need to seek to be harmless. y buscar ser inofensivos. Meekness is strength under control. Mansedumbre es tener fuerza bajo control. It's a deliberate choice to exhibit gentleness, Es una decisión de exhibir gentileza, eso. humility, Humildad, patience, paciencia, rather than en aggression. vez de agresión. Our enemies don't expect that. Nuestros enemigos no esperan eso. But God bless us all to be like Jesus. Que Dios nos bendiga a todos para ser como Jesús. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Remember when Jesus was going to be taken by force? Recuerden que cuando Jesús iba a ser tomado por la fuerza, He did not allow that. Él no permitió eso. By the way, this was from the Lutheran Church. Esto es de la iglesia luterana.
serve God as a good soldier of Christ Jesus. Dice, sirve a Dios como un buen soldado de Cristo Jesús. So every church is involved in this. Entonces, cada iglesia está tomando parte de esto. Then said Jesus to Peter, put up again thy sword into his place. Después dijo Jesús a Pedro, guarda tu espada en su lugar, All they that take the sword shall perish with the sword. porque todos los que matan a espada perecerán a espada. Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, ¿Piensas tú que no puedo ahora orar a mi Padre and he shall presently give me y que me dará más more than 12 legions de of 12 angels? legiones de ángeles? And how then shall the scriptures be Pero fulfilled? entonces, ¿cómo se cumplirá la escritura? That thus it must be. Así debe ser. He had all the defense power he needed, Jesús tenía todo el poder para defenderse que necesitaba, but it wasn't God's will at this pero time. no era la voluntad de Dios en ese momento. What glory is it ¿Qué gloria es if when you're buffeted for your faults, you take it patiently? si cuando sois abofeteados por sus faltas lo tomas pacientemente? But when you do well and suffer for it, Pero cuando haces bien y sufres por ello and you take it patiently, y lo tomas pacientemente, that is acceptable with God. eso sí es aceptable ante Dios. For even hereunto were ye called, Porque a esto habéis sido llamados. because Christ also suffered for us, leaving us an example, Porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo, and we should follow his steps. para que sigáis sus pisadas. Who did no sin, El cual no hizo pecado, neither was guile found in his ni mouth, se halló engaño en su boca, who when he was reviled, reviled not again. quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, When he suffered, he threatened not, cuando padecía no amenazaba, but committed himself. sino encomendaba la To him causa that judgeth al que righteously. juzga justamente. Amen. Amén. In Isaiah it says he was oppressed, Isaías 53:7 dice que fue oprimido, he was afflicted, fue afligido, yet he opened not his mouth. pero no abrió su boca. He is brought as a lamb to the Y como slaughter, cordero fue llevado al matadero, and as a sheep before her shears y is como dumb. oveja delante de sus trasquiladores. He opened not his mouth. Enmudeció y no abrió su boca. Ellen White writes, La hermana de White escribe, the Father's presence encircled Christ. la presencia del Padre rodeaba a Cristo. Nothing befell him but that which infinite love permitted for the Y blessing of the nada world. le sucedió más que aquello que fue permitido por Dios en su infinito amor para bendecir al mundo. Events that happen all around us Eventos que suceden alrededor nuestro, that we have no control of. que nosotros no tenemos control sobre ellos. We can know that God and Jesus are in control. Podemos saber que Dios y Cristo están en control. In Revelation 10, En Apocalipsis 10, Jesus is standing with one foot on the sea, Jesús está parado con un pie en el mar, and the other foot on the land. el otro pie sobre la tierra. The beast power comes from the sea, Y el poder de la bestia viene del mar, and the two-horned beast comes from the y la earth. bestia de dos cuernos sale de la tierra. So Jesus has things in control. Así que Jesús tiene las cosas bajo control. She continues. Ella continúa. Here was his source of comfort, Aquí estaba la fuente de su confort and it is for us. y es para nosotros también. He who is imbued with the Spirit of Christ Aquel que está lleno del Espíritu Santo, abides in del Espíritu de Christ. Cristo, mora en Cristo. Whatever comes to him comes from the Savior, Lo que viene de él viene del Salvador, who surrounds him with his presence. quien lo rodea con su presencia. God is a present help in time of trouble. Dios es una ayuda presente en tiempo de angustia. Nothing can touch him Nada puede tocarlo except by the Lord's permission. a menos que el Señor lo permita. Amen. Amén. Nothing can come to us Nada puede sucedernos but by God's permission. solo si Dios lo permite. Finally, we will look at the Y finalmente veremos 144,000. a los 144,000. Remember, not by might, nor by power, not by force, but by my No spirit, por saith the Lord poder, of no por hosts. fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Zechariah 4, verse 6. Eso está en Zacarías 4:6. Ellen White writes about them in
Great Controversy Y la hermana White describe 6:35. sobre ellos en el libro El Gran Conflicto. Throngs of evil men are about to rush upon their prey. Multitudes de hombres malignos están a punto de lanzarse sobre su presa, God's people. o sea, el pueblo de Dios. When lo, a dense blackness, deeper than darkness of night, falls upon the earth. Cuando una oscuridad más profunda que la de la noche cae sobre la tierra. I think that's plague number 5 or 6. Creo que será la quinta o sexta plaga. And they're about ready to rush. Are God's people hiding with their Y guns? cuando eso sucede, ¿esto describe al pueblo de Dios escondiéndose con sus armas? No. No. She says then a rainbow shining with the glory. See, God has a Ella rainbow. dice que sale un arco iris brillando con gloria. This is one of God's ammunitions Esta es una de las armas de Dios that he can use to protect us. que Él puede usar para protegernos. A rainbow shining with the glory from Un the throne arco of God. iris brillando con la gloria del trono de Dios. Spans the heavens Cubre los cielos and seems to encircle y parece estar rodeando each praying company. a cada grupo que ora. They are in the safest place to be Ellos están en el lugar más seguro en el que puedan estar. because our prayers arise out of the altar of incense. Porque nuestras oraciones se elevan desde el altar del incienso. And around these prayers, Y around these prayers? around, Y alrededor de estas oraciones yeah, and this is like we are right there. es como que nosotros estamos allí en When ese we, lugar. when we pray, we come as close to the throne of God as possible. Cuando oramos nos acercamos lo más que se puede al trono de Dios. And around us are 4 horns, Y alrededor nuestro hay cuatro cuernos 4 horns of power de poder, protecting God's people. protegiendo al pueblo de Dios. Each praying company. Cada grupo, cada compañía que ora. So this being totally defenseless Así que siendo totalmente inofensivos, with Christ in our heart con Cristo en nuestro corazón, is the best preparation es la mejor preparación for the time of trouble para el ahead tiempo de of us. angustia que se avecina. Being totally defenseless. Estar totalmente inofensivos. Indefensos, perdón. Indefensos. Amen. Amén. Thank you for your patience. Gracias and, por su paciencia. and we will have closing song now. Closing Closing prayer. prayer. Let's kneel together for prayer. Vamos a tener una oración para terminar y también oremos por los alimentos. Let's thank God for the food. Okay. Father in heaven, Padre del cielo, thank you for the words of counsel you have in your word. gracias por las palabras de consejo que nos das. I pray that your Holy Spirit and heavenly angels will remind us of all these exhibits you've given to us in Bible history. Oramos que tu Espíritu Santo y los ángeles celestiales nos recuerden, Señor, todas estas historias que hemos visto en la historia bíblica. We are your Bible people today. Somos las personas de la Biblia hoy. Help us to act accordingly. Ayúdanos a actuar como tales. Help our spiritual eyes to always see Jesus, Ayuda a que nuestros ojos espirituales siempre miren a Jesús and that he would always be on the throne of our hearts y que Él siempre pueda estar en el trono de nuestros corazones and minds. y mentes. Bless now as we depart from here. Bendícenos ahora que vamos a salir. Thank you for our daily bread that you've provided, Gracias por el pan diario que tú provees and may it be a blessing to us as we eat together. y que sea de bendición para nosotros mientras comemos juntos. And thank you for each one here. Gracias por cada persona aquí. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.